Buenos días a todos y todas. Esta es la tercera sesión de nuestro seminario permanente de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Nuestro grupo comenzó a raíz de un simposio en el Congreso de ALA, la Asociación Latinoamericana de Antropología, que fue virtual, ¿no?, en el mes de noviembre. Entonces, nosotros lo que propusimos en ese simposio era dar una prioridad a las prácticas en cuanto a familia y parentesco, no tanto a lo que han llamado algunos ideología o cultura, sino directamente a lo que hace la gente, lo que hacen los parientes entre sí, cuando se reúnen, para qué sirve el parentesco en una serie de cosas prácticas en la vida. No el sistema de parentesco como convencionalmente fue visto en antropología, ¿no?, que fue uno de los pilares de la disciplina, sino las prácticas concretas, ¿no? Y también, pues agregamos familia, porque en los estudios clásicos de parentesco, muchas veces no consideraban el grupo doméstico, el hogar o la familia residencial. Entonces, pues comenzamos la primera sesión de nuestro seminario el 15 de abril con la presencia de Martín Segalen, que pionera en los estudios de parentesco en el país propio, como quien dice. O sea que la familia francesa es muy conocida por la obra de Lévi-Strauss, pero hay una tradición mucho menos conocida de trabajar sobre Francia misma, primero con los campesinos, como hizo Martín Segalen, y luego sobre otros sectores, ¿no? Y después tuve también en esa misma línea a Francesco Sanotelli, que también es una tradición italiana muy interesante, igual que la francesa, no muy conocida fuera de los límites de Italia, por la lengua, ¿no? Pero unos trabajos muy, muy interesantes sobre Italia. Entonces, esas conferencias están en nuestra página de Facebook. Si alguien no tiene Facebook, nos pueden escribir a la dirección de la red y con gusto les proporcionamos el enlace para el canal de YouTube que hemos hecho. Entonces, eso es la idea de este seminario, de dar a conocer trabajos que hablan de prácticas de parentesco y de familia. Entonces, bueno, también lo que quiero mencionar es que la idea es tener un seminario el primer jueves de cada mes, pero probablemente en agosto vamos a descansar porque son vacaciones en México, ¿no? Bueno, entonces voy ahora a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, quien es Javier Serrano. Es argentino, que trabaja en la Universidad de Río Negro, en la Patagonia, en la provincia el inicio de la Patagonia, no hacia el sur, en la sede Atlántico, en Viedma, ¿no? Él es licenciado en antropología de la Universidad Nacional de La Plata y maestro y doctor por el Centro de Investigaciones Superiores de Antropología Social, Ciencias de Occidente, en Guadalajara. Como dije, es profesor investigador en la Universidad Nacional de Río Negro. Forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios de Derecho, Inclusión y Sociedad. Ha dictado cursos y realizado estancias de investigación en instituciones de prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, en el Center for Comparative Immigration Studies en la Universidad de California en San Diego. Ha sido coordinador y partícipe en diversas redes y grupos de investigación en torno a las migraciones y otras temáticas. También ha coordinado libros y dirigido varios proyectos de investigación, a partir de los cuales ha publicado un conjunto de artículos y capítulos de libros enfocados en distintas problemáticas, entre los que destacan los recientes artículos Las comunidades en la visión de los antropólogos y La incertidumbre y las tareas improbables,
en referencia a la práctica etnográfica. Actualmente dirige una investigación titulada Proyectos de vida y migración en contextos rurales rionegrinos y trabaja en un libro abocado a la reciprocidad diferida en las lógicas de parentesco. De hecho, la conferencia es algo que aparecerá más adelante en el libro. Bueno, Javier, te doy la bienvenida y también doy la bienvenida a todos los asistentes en esta sesión. Por favor, Javier. No, muchas gracias, David. Quiero empezar por agradecer el espacio. Es un honor para mí poder presentar, digamos, mi trabajo a ustedes. Yo, como mencionaba David, me encuentro en la Nor Patagonia, en la provincia de Río Negro, en la costa atlántica. No tiene caso eludir el tema. Estamos en una situación compleja acá con relación a la pandemia. Y el fin de semana nos falleció aquí un amigo, un compañero de trabajo, a quien quiero mencionar, José Macela, que era sociólogo y nos alegró la vida con su buen humor por mucho tiempo. Lo vamos a extrañar, es un pequeño homenaje que quería hacer para él. Y entonces ya comienzo con la presentación. Por favor, Miguel, si pudieras comenzar con la presentación. Bueno. Entonces, ahí tienen ustedes el título, ¿no? Ya vamos a aplicar vida en la Sierra de Tapalpa. Yo voy aquí a hablar básicamente de dos temas. Si podés avanzar la siguiente diapositiva, por favor. Y darle 2 clics ahí. Voy a hablar de dos grandes temas. Uno de ellos, digamos, altamente conjetural, no muy bueno para presentar aquí, pero necesito hacerlo. Y el segundo, mucho más concreto, mucho más apoyado en la etnografía, que es la reciprocidad diferida. Mi trabajo puede considerarse una etnografía de los procesos familiares, o en forma alternativa también una etnografía de las remesas de dinero que envían los migrantes, ¿no? Digamos, una etnografía de los procesos familiares en contextos migratorios. Si bien en general mi trabajo tiene una fuerte impronta etnográfica, ¿no? Un fuerte compromiso empírico, necesito hablar de algo que es, como le decía, conjetural en principio, que es el tema de la trascendencia. Y déjenme presentarlos de la siguiente manera. Martín Segalén, a quien recién mencionaba David, en un texto de 2007, se pregunta, y nos interpela, con relación se pregunta si en verdad hay lugar para los estudios de parentesco en la antropología contemporánea. Muchos pensamos de que cuando uno contrasta con los orígenes de la antropología, obviamente ha perdido, digamos, posiciones en la agenda antropológica, y hay muchas maneras de contestar esta pregunta, ¿no? Sin embargo, como me comentaba una colega hace unos días por email, el parentesco atraviesa las relaciones de las personas en prácticamente todos los ámbitos. Entonces, como es importante para las personas, también es importante para el antropólogo, ¿no? Para el etnógrafo. De modo que, con independencia del lugar que ocupe, no habrán de desaparecer los estudios de parentesco. Ahora bien, yo pienso, este es el punto, es lo que llamo trascendencia, que uno de los aspectos poco explorados en el parentesco tiene que ver con el hecho de que las estructuras de parentesco dan respuesta a cuestiones fundamentales de los seres humanos. Básicamente, resumiendo, sintetizando mucho la cuestión, ofrece respuestas para una pregunta en todos los tiempos, en todos los lugares, que es ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿No? También otras construcciones socioculturales, como claramente las religiones y los mitos de origen, por ejemplo, dan respuestas para esto, pero a mí me interesa esto. Entonces necesito introducirlo de esta manera para explicar que todo lo que sigue tiene finalmente un sustrato, tiene un telón de fondo, que es este asunto de la trascendencia, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero bueno, no se asusten, ahora ya voy a cosas más concretas.
Por favor, si puedes pasar, Miguel, la próxima diapositiva. Bueno, hablar de etnografía siempre es hablar de lugares y de gentes y de personas, ¿no? En este caso, los procesos familiares que yo observé, que indagué, están ubicados en la Sierra de Tapalpa, paisajes magníficos, como están viendo ustedes, y parte de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Pero probablemente ustedes, sobre todo en Sudamérica, no conozcan bien la geografía, digamos, esto es en Jalisco, la geografía mexicana. Entonces, por favor, en la siguiente vamos a ver en un mapa donde se sitúa esto. Ahí tienen arriba a la izquierda, en el occidente mexicano, está el estado de Jalisco en rojo. Más abajo, aunque no se nota del todo, está ahí un poco con el relieve el estado de Jalisco, y hacia el sur de Jalisco se encuentra la Sierra de Tapalpa, ¿no? En el mapa de la izquierda, ahí ya observamos más en una escala ya más próxima. Vemos hacia arriba la mancha urbana de la gran ciudad de Guadalajara, y hacia el sur tenemos primero el lago de Chapala, y luego el valle, el gran valle de Sayula, que es la mancha más blanca que ven ustedes ahí, y sobre la izquierda se erige la Sierra de Tapalpa, ¿no? Que tiene una altitud de 2000, entre 2000 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Es una sierra considerable, y las poblaciones se sitúan ahí arriba. Ahí tienen ustedes marcados en un color un poco verde, no sé qué tanto se alcance a ver, los dos pueblos principales. Hay dos municipios en esa sierra, que son homónimos: el municipio de Atemajac, donde está el pueblo de Atemajac de Brizuela, y más hacia el sur, el pueblo de Tapalpa, en el municipio homónimo, como les decía, ¿no? Quisiera decir que esto puede ser considerado una microrregión en términos culturales. Digamos, hay un complejo simbólico distintivo de esa región, donde destaca la figura ahí de la Virgen de la Defensa, que es muy importante ahí. Por tanto, encuentra muchas niñas de esta zona que llevan por nombre Defensa. Pero ha habido varios etnógrafos que han pasado por ahí. Destacan los trabajos de Guillermo de la Peña, por supuesto, y de Trevor Strack, que es una etnografía mucho más reciente, del año 2012 creo, sale de su libro, y algunos trabajos míos. Si ustedes quisieran tener una impresión más vívida de la forma de ser de esta gente, habría que hacer algunos reparos para hacer este comentario, pero era vecino ahí de la zona, del pueblo de San Gabriel, que está muy cerca de Tapalpa, del pueblo de Tapalpa, nada menos que Juan Rulfo. Así que la obra de Juan Rulfo de alguna manera pinta un poco la idiosincrasia por lo menos de parte de la población de esta área, que en sí es compleja y es heterogénea. Ciertamente los libros de Juan Rulfo, que vale mucho la pena leer, están cruzados por el problema de parentesco todo el tiempo, ¿no? El mismo Pedro Páramo, igual cuentos como aquel que lleva a su hijo moribundo en andas, es muy impresionante, y le reclama cosas el padre al hijo y el hijo al padre, es increíble. También un cuento llamado Talpa, muy impresionante, no voy a seguir con esto, no es un tratado de literatura. Pero lo que quiero decir es que siendo un área, digamos, delimitada, que uno puede pensar en términos de regionalidad, no deja de tener una enorme complejidad y una enorme heterogeneidad que tiene que ver con varias cosas. ¿Sí podías pasar a la próxima, por favor? Bueno, acá tienen ustedes algunas imágenes para que vean un poquito cómo son las poblaciones. Estos son los pueblos. Ustedes ven hacia abajo las casas apiñadas. Este es el pueblo de Tapalpa, hay una calle interior. El pueblo de Atemajac tiene una estructura, pues, digamos, semejante.
Pero no solo, digamos, los pueblos componen a los habitantes de esta región, sino que hay muchas rancherías donde vive mucha gente. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Acá vemos una ranchería. La foto no tenía nombre, pero estoy casi seguro que es una ranchería que se llama Punta de Agua, puede ser Lagunilla también, que tiene como telón de fondo el nevado de Colima, ¿no? Con el volcán de Colima, que la gente diferencia estas dos cosas a nivel local. Y en la foto inferior ustedes ven un grupo de casas, ¿no? Con seguridad eso es algún tipo de arreglo patrilocal, es decir, ese tipo de conjuntos de casas suelen ser la casa paterna y luego las construcciones de los hijos que van formando sus propias familias, sus propios matrimonios en realidad y con hijos, y construyen sus propias casas en la proximidad de la casa paterna. Por lo tanto, son, digamos, grupos patrilocales. Yo pienso que esa misma idea funciona en el pueblo, pero si pudiera poner la anterior, Miguel, te agradecería. Es ya difícil de reproducir ese esquema patrilocal en este caserío tan apiñado. Es decir, simplemente no hay disposición de lugar para construir la casa al lado de la casa paterna. Pero, sin embargo, como vamos a ver después, todavía hay cuestiones vinculadas a eso que se observan en la etnografía. Por ejemplo, la construcción de cuartos por parte de los migrantes en las casas paternas, ¿no? Son cuartos que mantienen, digamos, los migrantes un poder de decisión, de alguna manera deciden qué puede pasar con esos cuartos y eventualmente son ocupados cuando forman pareja. Bueno, entonces ya simplemente quería mencionarles que, aunque uno en el discurso probablemente deje entrever de que se trata de que hay algún tipo de homogeneidad en esta población, de ninguna manera, es heterogénea de muchas maneras, y a partir de diferentes fuentes, incluyendo esta que tiene que ver con la situación, digamos, no tiene poco que ver vivir en una ranchería de estas, en un caserío de estos, que vivir en un pueblo donde ya hay una estructura mucho más importante. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, toda esta región está muy involucrada en la migración internacional y la migración interna desde hace muchos años, probablemente de fines del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril. De alguna manera es ejemplar en cuanto a lo que sabemos en general sobre la migración desde el occidente de México. Es decir, hay recuperando la historia de la migración, ahí se migra hacia Estados Unidos con la construcción del ferrocarril, luego durante la Guerra Cristera también fue muy importante en esta zona, y hubo familias que se trasladaron a las zonas que hoy son todavía motivo de migración, y luego en la bracereada, durante el programa de braceros ya en los 40, también ahí hubo muchos braceros de esta zona durante muchos años, y luego comienza la migración indocumentada, y hasta la fecha sigue siendo un proceso migratorio intenso, ¿no? Sigue de alguna manera ejemplarmente lo que propone, por ejemplo, el libro muy conocido de Massey y sus colegas, ¿no? Douglas Massey, Alarcón, Jorge Durán y Humberto González, Retorno a Aztlán, que salen en español como Los Ausentes, libro muy conocido, y es prácticamente lo que se narra ahí sobre la evolución de la migración, es muy parecido a lo que sucede en Tapalpa. Ahora, si quisieras dar la siguiente, por favor. Bueno, acá necesito hacer una advertencia seria. La etnografía que yo voy a comentar tiene un recorte, está enfocada, centrada en el año 2002. Esto obedece a razones metodológicas, sería un poco complejo, digamos, meterme con esto, pero
Lo que sucede es que, básicamente, es que yo hice etnografía ahí del año 2001 hasta el 2005, 2006 un poco, y luego he seguido visitando, digamos, cada que puedo, la Sierra de Tapalpa. Eh, pero sigo en contacto con los grupos familiares hasta la fecha. Sin embargo, necesito recortar la etnografía porque luego que me fui de esta zona, digamos, yo vivía ahí en la sierra, comenzaron a instalarse viveros de fruta fina, sobre todo le llaman ellos los tubos, los túneles, perdón, los túneles, donde se siembra sobre todo fresa, arándano, en fin, frutas finas, y se pobló de repente el paisaje de estos túneles, y eso, que tiene que ver con negocios de agroindustria, atrajo población migrante, sobre todo del sur de México, de Oaxaca, de Guerrero, un poco de Veracruz también, de manera muy masiva. Si hablamos de centenares de personas que modificaron sustancialmente la demografía, digamos, de estos municipios, y yo ya no pude, digamos, etnografiar este proceso. Lo voy enterando, pero no puedo saber cuáles son sus consecuencias. De tal manera que si, por ejemplo, el municipio de Tapalpa tenía una población de alrededor de 15.000 personas hacia el año 2000, censo de 2000, para el 2010 ya había más de 18.000 personas. Y esa diferencia de 3.000 personas, en buena medida, con seguridad, está constituida por los migrantes que van, por los que van al trabajo en los túneles con la fruta fina. Entonces, por esa razón es la razón principal. Hay otras, ¿no? Contamos también con un censo del 2000, tuvo en México una muestra del 10%, donde se preguntó sobre migración, que es extremadamente útil. Me voy a referir muy poco a esto. Si ustedes ven en el cuadro de la izquierda, en grupos de edad, esto para el municipio de Tapalpa, pero la situación es análoga en Atemajac, ven, discriminando por sexo, que en la segunda, ven como en el primer grupo de edad, de 0 a 14 años, hay más hombres que mujeres, y baja notablemente en estos grandes grupos de edad, que va en la franja de 15 a 29 años, y todavía se mantiene esta franja inferior en el grupo de 30 años y más. El municipio en general tiene un índice de masculinidad del 95%. Entonces, esto es significativo. A la izquierda vemos, perdón, a la derecha, en el cuadro superior de la derecha, vemos la población todavía del municipio, por estos grandes grupos de edad, de 0 a 14, de 15 a 29 y de 30 años y más, sin discriminar por sexo, vemos que la franja media, ¿no? Ahora, el otro cuadro, por favor, si puede pasar. Ahí está. Este ya es el grupo de migrantes internacionales, ¿no? Y ven ustedes que acá se invierte, saquen sus conclusiones, se invierte la cuestión, y vemos que el grupo de 15 a 29 años ha crecido notablemente, esto sin discriminar por sexo, porque además la migración tiene un muy definido perfil masculino, joven, masculino, etc. Y entonces, si nosotros hiciéramos este gráfico discriminando por sexo, esa columna central crecería todavía mucho más. Bueno, la siguiente, por favor. Hay otra cuestión importante vinculada a la demografía del municipio, que tiene que ver con, digamos, con la cantidad de habitantes por hogar, según lo mide INEGI. Es alta, está por encima de 5 personas, creo 5,2, si no me acuerdo, de personas por hogar, según lo mide INEGI. Entonces uno, sin poder hacer la relación directa, pero uno puede asumir que ahí no se enteraron demasiado de la transición, de la transición demográfica, y que todavía tenemos grupos familiares muy numerosos, como son casos que yo estudio. Déjenme conversar un poquito, tiene que ver con lo que anticipaba
David al principio. Los recursos teóricos metodológicos principales que yo utilicé cuando hice la etnografía tenían que ver con un libro que edita Raymond Smith, ¿no? Sobre todo con un texto de La Peña en ese libro, que se refiere al sur de Jalisco, y propone, digamos, o mi apropiación de la propuesta fue algo que resulta muy útil en términos de organización de los materiales de campo, que es esta distinción entre ideología y organización. La ideología de parentesco, siguiendo acá de La Peña, ya ven que yo todo esto necesito hacer algunos ajustes, refiere a proposiciones compartidas, ¿no?, acerca del comportamiento que se da entre las personas definidas culturalmente como parientes, ¿no? Aquí, claro, uno dice, ¿dónde está aquello de que las ideas de una época y de una sociedad son las ideas de la clase dominante? En fin, podemos revisar este asunto, pero lo que quiero decir es, yendo a la cuestión metodológica, que siempre para mí es importante, es que es relativamente sencillo, oportuno también, relevar cuáles son, digamos, las proposiciones prevalecientes, digamos así, los modelos, si se quiere, vinculados al parentesco, puntualmente de la familia, y eso es relativamente sencillo, es decir, no tiene demasiada complicación. Uno empieza a escuchar las mismas cosas rápidamente y siempre habrá precisiones, impugnaciones, incluso contradicciones con el modelo, digamos, prevaleciente, pero es algo que se puede relevar con relativa sencillez. Lo segundo ya es mucho más delicado y para mí más importante. Refiere a la organización de parentesco. Esto sí tiene que ver con prácticas y con lo que la gente hace, ¿no? Y donde está el interés de muchos de nosotros, y particularmente el mío. Yo pongo el acento ahí, en la organización del parentesco. Cuando uno llega a en mi experiencia, ¿no?, de llegar a este pueblo, uno empieza a establecer relaciones, a preguntar. Yo iba con un tema definido en torno a las remesas la primera vez que llegué a ese pueblo. Rápidamente digamos, me enteré de algunos migrantes, fui a visitarlos, y establece una relación adecuada para conversar, etc. Y en algún momento uno traspasa el umbral de la casa y empieza a conversar, eventualmente alguna entrevista, pero rápidamente es invitado a veces a participar en los rituales familiares. Son familias numerosas, son siempre muy, muy abundantes, muy frecuentes, y ya empieza la... ¿Qué nota uno cuando cruza el umbral de la casa? Y acá digamos, ingresa, digamos, a la dinámica doméstica. Lo que se ve es un alto nivel, diría, de organización. Lo que pasa ahí está muy organizado, aunque puede que a alguno de los miembros no le guste la organización, que les vaya mal, y puede que la cosa no funcione en ocasiones bien. Pero la organización se puede observar muy bien, no hay que darla por sentado, es decir, ahí la gente ocupa determinados espacios a determinadas horas, las actividades están muy organizadas, los niños se levantan a determinada hora, van a la escuela, los adultos desaparecen a la mañana, ahí se cocina, hay que prever los alimentos, todo eso es extraordinariamente organizado, a pesar de que, como pertenece a lo común, quizás no le prestemos suficiente atención. Para mí es un asunto importante. Como yo estudié remesas, cuando uno sigue las remesas, observa una extraordinaria organización en torno al manejo del dinero en los grupos domésticos, ¿no? O, si quiere, alternativamente, en los grupos compuestos por el migrante y sus familiares, ¿no? Yo creo que en investigación seguir el dinero no es un asunto fácil, pero es una excelente idea, porque revela, expresa, refleja, digamos, toda esta organización de manera muy palmaria, muy notoria. Otro recurso es interesante, que yo comencé a escribir de lógicas y no conocía el planteamiento del profesor Robichaux, que él ya había planteado el término de lógicas culturales. Y bien, acá hay una cosita que no quiero que se me pase.
La definición que da de la Peña de organización del parentesco refiere a conjuntos de normas específicas de coordinación, ¿no? Como aquello estuviera normado, digamos, se puede ver de esa manera, no tengo objeción en eso, pero mi perspectiva siempre ha sido a partir de la incomodidad con la cuestión normativa, ¿no? Lo mismo ocurre con la definición de David Robichaud, que seguro, digamos, es más eficiente que la mía, sin dudas. Pone también, digamos, allí el asunto, ya que define como normas y valores a las lógicas que son socialmente dados, ¿no? Y que proveen pautas para la resolución de problemas que se enfrentan en el curso de la vida, ¿no? Otra vez, para mí la cuestión normativa es incómoda para mí para reflexionar desde ahí, y reflexiono más de aquello que ha sido normalizado. Podemos ver a Foucault aquí y otros autores quizá, pero lo que quiero decir es la norma y el consenso de los normativizados. Es decir, de alguna manera es la apropiación y puesta, digamos, en práctica a través de la propia voluntad. Es decir, hay consenso con la norma. Entonces, en todo caso, hay lógicas que explican los modos de organización, ¿no? Y que no siempre tienen que ver con la ideología, diría yo que tiene, de hecho, bastante distancia con la ideología. Y estas lógicas que refieren a prácticas, es decir, a lo que la gente hace, en el modo de hacer las cosas, tiene como dos componentes. Uno es el ordenamiento, que pertenecen, digamos, a los significados que le damos en el lenguaje cotidiano a la palabra lógica, ¿no? Tiene que ver con ordenamientos, y por otro lado tiene que ver con aquello que es razonable, algo que es razonable, que es afín al sentido común para sociedades específicas. Es decir, vale la pena entonces hablar de lógicas culturales, aunque yo utilizo directamente lógicas del parentesco para esto. No hay problema. Estas todas son algunas precisiones, no me voy a detener esto. Si puedes avanzar, por favor, Miguel. Total, que mi aproximación sobre las remesas, que como les digo, abrió un abanico extraordinario para mí de observación y de evolución de la etnografía, que no me esperaba para nada. Es decir, esta no es el tipo de investigación que uno plantea una hipótesis y va y la corrige, la corrobora. No. Yo encontré un mundo muy amplio, muy grande en las remesas, consideradas ciertamente al estilo de Malinowski, al estilo de Marcel Mauss, como fenómenos sociales, no estrictamente, aunque obviamente uno analiza, estudia las cuantificaciones, pero de ninguna manera como un fenómeno exclusivamente económico, sino en un sentido mucho mayor como un fenómeno social, lo cual también aparece por ejemplo, en este caso, en una canción de un grupo que en su momento era muy conocido, no sé ahora, los Tucanes de Tijuana, estaban quizás a la par de los Tigres en Tijuana en una época, y ustedes ven, ¿no? Dice esta canción, el hermano mexicano: no dejes que el gabacho te adapte a sus costumbres, tú gánales dinero para los que por ti sufren, ¿no? El gabacho, para quienes estamos en Sudamérica, probablemente no conozcan la palabra, refiere al estadounidense, al gringo. Y bueno, ¿quiénes son los que por ti sufren? Muy interesante la construcción, porque no menciona, pero sabemos que se trata de los familiares que quedan atrás, ¿no? Entonces, yo veo en las remesas mucho más que un hecho económico, y seguir las remesas, como les digo, me abrió a la reflexión de cosas que yo no esperaba, y que son las que planteo ahora, que tienen que ver con la reciprocidad diferida. Por favor, si podés avanzar, Bien. Gracias. Bueno, vamos a un caso, el estilo de lo que hacemos los etnógrafos, los antropólogos. Yo utilizo, y voy a utilizar acá, asumiendo que buena parte de la audiencia digamos, practica antropología, pero que debe haber más de uno que no. Vamos a hacer una categoría que es analítica, que tiene que ver con lo que llamamos familia de procreación y familia de orientación de ego. Bueno, ego es una persona que uno elige para establecer el diagrama genealógico, ¿no?
Y como ven, está, de acuerdo a lo que les comenté al principio, está recortado esto en el año 2002. La familia Díaz son puros seudónimos, lo cual me dificulta para pensarlo, porque yo asocio los nombres, digamos, de estas personas. Está centrada esta genealogía en José, y su familia de orientación es, digamos, en este gráfico son todos sus hermanos y sus padres, ¿no? Es decir, la familia en la cual se cría José. Esa es la familia de orientación. Y la familia de procreación de José se crea cuando establece relaciones matrimoniales, ¿no? Y se extiende luego cuando empiezan a nacer los hijos. Esa es la familia de procreación, pero necesito explicar esto porque voy a estar usando el término y no sea cosa que nos confundamos. Entonces, bueno, José migra, de hecho, todos hacia la izquierda, esto está ordenado por edad, aunque no están los nombres. José, sus hermanos ya habían migrado, José era un gran futbolista, igual que Nacho, su hermano, y fueron en parte pagados, no por su hermano, era un poco particular, pagados por gente vinculada al fútbol allá en Estados Unidos. No es que se dediquen profesionalmente al fútbol, sino que van y juegan en los equipos y conservan los nombres que también tienen las localidades de origen. Por ejemplo, los Castores es un equipo de fútbol en Tapalpa, y están los Castores que juegan en competencias en la bahía de San Francisco. Bien, acá tengo que volver un poquito atrás, se me pasó a comentar esto. Esta gente de la Sierra de Tapalpa emigra sobre todo a California, últimamente a otros puntos también, y mucho, e históricamente a la zona a varias localidades en la bahía de San Francisco, sobre todo un pueblo llamado Concord, y una localidad llamada Concord, y otras localidades ahí vecinas. Y recibe, para que vean ustedes que tan afianzado está el tema de la migración, se habla de la otra Tapalpa, ¿no? Se habla de Tapalpa Chico a veces, Tapalpa Chica o la otra Tapalpa, etc. Haciendo ver que la sociedad se ha extendido hacia allá, ¿no? De manera novedosa, y luego en los rituales comunitarios, por ejemplo, las vírgenes locales son llevadas muchas veces por el señor cura, a veces por alguien que viaja a propósito, a los lugares de destino, y allí le hacen sus rituales religiosos, ¿no? Se me había pasado a comentar esto. También a Los Ángeles, en distintos lugares de Los Ángeles también hay muchos tapalpenses, en fin. Bueno, volviendo a este asunto, José se convierte en migrante muy joven, llega como soltero a Estados Unidos, y yendo al asunto de las remesas, sus hermanos ya estaban allá, comienza a remitir remesas a sus padres. Más o menos, y es algo que sucede con una enorme regularidad, con pocas excepciones, se comienza a enviar dinero a los 2, al segundo mes y al tercer mes. Si al tercer mes no ha enviado remesas a sus padres, ahí aparecen todo tipo de explicaciones. Uno siente que hay un forzamiento o una necesidad de justificar la situación del hijo que no ha enviado, o alguna explicación de por qué no ha enviado dinero a los padres. Y eventualmente, cuando la cosa se pone muy inexplicable ya, aparece la palabra desolado, que yo escuché por primera vez ahí en la Sierra de Tapalpa, aplicada a migrantes que no remitían dinero a sus padres y eventualmente a su mujer, lo cual ya es un verdadero desastre. Y entonces, bueno, la palabra desobligada no es muy usual, no es usual que yo sepa en Sudamérica, pero entendemos perfectamente todo lo que eso quiere decir y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Es decir, un mote muy oprobioso, muy vergonzoso. Bueno, ¿cómo suceden las remesas? José se incorpora al mercado de trabajo en Estados Unidos, comienza a generar ingresos. Entonces, en el segundo o tercer mes, como le digo, comienza a remitir a los padres. ¿Y cómo se hace esto?
se junta y con sus hermanos hacen un fondo común sobre una cifra que está estipulada claramente, vamos a mandar tanto dinero, y cada quien pone su parte en términos equitativos. Y entonces, cualquiera de ellos, esto puede variar, las remesas son cada quincena habitualmente, le hablan a la destinataria de las remesas, que suele ser la madre, es decir, no la destinataria, sino quien recibe el dinero, ¿no? En este caso Teresa, le hablan por teléfono, dice, mamá, ya te mandamos el dinero, es tanto, y ahí empiezan las precisiones, porque cada uno de estos migrantes eventualmente está haciendo su casa o está edificando un cuarto en la casa paterna, o tiene algún destino específico. Entonces, la complejidad de las remesas es que muchas veces llega con indicaciones muy precisas, dice, bueno, mamá, te mandamos tanto, es para los gastos, que es la palabra que se utiliza, es decir, para los consumos en la casa, todo un tema. Uno lo dice fácil los gastos, pero bueno, el consumo está culturalmente definido. ¿Qué se considera una necesidad y qué no? Es todo un tema. Pero en fin, ahora vamos a ver en los usos de la remesa que yo identifiqué en Tapalpa, que sigue los patrones conocidos para el occidente de México. Vamos a ver que hay prioridades en ese consumo que están culturalmente definidos. Bueno, entonces se hace de esta manera, ¿no? Ya la madre que recibe el dinero lo utiliza de acuerdo a las indicaciones, y en el caso de Teresa, de esta persona, una administradora excepcional, que es muy eficiente, que lleva las cuentas perfectamente, gente muy aplicada, muy responsable, digamos, y hace con un manejo, digamos, que acorde a la organización en general muy eficiente. Es decir, este es un caso donde las cosas funcionaban muy bien, que no siempre es así. Es decir, muchas veces la organización tiene conflictos, tiene inclusive agudos, y tiene problemas de todo tipo, ¿no? Pero en ocasiones también funciona muy bien este sur. Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor, Miguel. Vamos a poner un poquito el asunto. Acá tenemos los... Hay un asunto... No, perdón, si al anterior, por favor. Esto, acá está, estimados grandes, ok. Mientras estuvo soltero, José, que es, digamos, un patrón muy regular, enviaba dinero que estaba el principal, digamos, uso que se le da a la remesa es el sustento en la familia de orientación, es decir, a la casa paterna, ¿no? Ahí se gastaba el dinero para la subsistencia. Enseguida viene el rubro de los artefactos domésticos. ¿Qué es esto y por qué le decía yo que está culturalmente definido? Ahí hay un orden en las cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas familias, dentro de que se migra de todos los sectores sociales en la Sierra de Tapalpa, pero estas familias que son no de extrema pobreza, pero son, digamos, pobres, muchas de esas casas no había cocina, se cocinaba a leña. Cuando empezó a migrar estos muchachos empezaron a migrar en la década de los 80. Entonces, lo primero es comprar la cocina, ¿no? Y uno escucha el discurso, ¿no? Y a mi mamá, con hollín en los ojos y sacrificándose para esto. Entonces, el primer esfuerzo está puesto ahí, ¿no? ¿Cómo aparece la lógica, digamos, la explicación de las relaciones familiares en lo que se hace finalmente a través de un movimiento económico? Y luego el refrigerador, ahí pues el refrigerador no es que no hubiera tantos refrigeradores en las casas, sino que los refrigeradores pues se los cambia por unos nuevos. Y luego otro tipo de electrodomésticos que van, digamos, vistiendo las casas, incluyendo equipos de audio, televisión, todo esto. Entonces, ese es un rubro también importante. Y luego, algo que es muy revelador también tiene que ver con que siempre se invierte, bueno, se invierte no es la palabra más adecuada en este caso, se destina el dinero a la reparación y a la ampliación de la casa paterna, ¿no? En Tapalpa, por ejemplo, se construyen muchos segundos pisos por problemas de espacio ya. Hay casos de esto, no en todos los lugares de ese pueblo es así la cosa. Pero en muchas ocasiones se construyen cuartos. Es decir, el dinero que destina el migrante es para construir un cuarto sobre el cual, como les decía un poco antes,
mantienen cierto poder de decisión y eventualmente cuando forma pareja, como en este caso, cuando José se casa con Lupe, la mujer o mismo la pareja puede estar un tiempo determinado en ese cuarto en la casa paterna. Es decir, encontramos ahí podemos ver esto como un caso muy claro de familia extensa, ¿no? Sin embargo, en el discurso aparece como algo provisional, de momento, digamos, en lo que se termina de construir o en lo que se consigue vivienda propia. Aparte sería. Entonces, esta construcción de cuartos es muy reveladora. Es el caso de José, pero digamos, la vivienda independiente propia es un deseo siempre, y se destina dinero para eso mucho también. Un noviazgo, por ejemplo, el caso de estos migrantes, ellos, digamos, no es que forman pareja cuando ya son migrantes, entonces se toman un tiempo considerable, digamos, entre 9 y 12 meses en ahorrar para los gastos del casamiento. En esa época era más o menos, hasta un año podía estar ahorrándose para eso, ¿no? Todo esto es muy planeado, muy organizado, y luego entonces ya se concreta el casamiento. En otros casos, en el pueblo de Tapalpa es muy frecuente, digamos, también lo que se llama el robo de la novia, ¿no? No equiparen ustedes, sobre todo quizás es un poco difícil de entender esto acá en Sudamérica. El robo no refiere a un secuestro de la mujer, una cosa violenta, más bien hay un acuerdo previo, te paso a buscar tal día, qué sé yo. Y normalmente se va a la casa de los padres, otra vez vemos ahí la cuestión de lo patrilocal muy presente, y eventualmente en algún momento habrán de casarse por la iglesia. Hay historias riquísimas sobre esto en Tapalpa, si hay algún poco de tiempo podría abundar en esto. Bien, entonces mientras está soltero, entonces la remesa se destina a la familia de orientación, ¿no? Al consumo sobre todo, a los artefactos domésticos y a la reparación y ampliación de la casa paterna. Esto es lo más habitual. Ahora, una vez que se casa, acá tenemos un mecanismo fundamental, hay una modificación completa del esquema, porque la remesa deja de enviar el migrante a sus padres y comienza a enviar a su esposa, ¿no? No solo es una rentación de la remesa, sino que yo había identificado ahí también que cuando la remesa destinada a la esposa crece de manera muy considerable, más o menos el triple, y algunos estudios recientes, corroboran esto, ¿no? Es decir, cuando lo que se le enviaba a los padres es un tercio de lo que se le envía luego a la esposa, ¿no? Y casi sin excepción ahí se dedica, si es que no se cuenta con vivienda propia, que esto todavía hay situaciones donde el propio parentesco ofrece algunas casas disponibles, a través de relaciones de parentesco, lo cual no es tan infrecuente, ¿no? Algún tío tiene alguna casa ahí con posibilidad de ser ocupada, esto es bastante común. Algún pariente tiene esa posibilidad, entonces la casa es ocupada por la nueva pareja, pero sin embargo siempre hay una intención de construir una casa propia, y acá hay un elemento de lo más importante. La casa que construyen los migrantes contempla cuartos para los hijos, sin excepciones. Yo no he visto excepción de esto. Es decir, las casas que se construyen planifican ya un modo de vivienda que contempla la aparición de los hijos, inclusive antes de que estos nazcan, y ya nos da una idea de cómo será la cosa, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, si querés avanzar, por favor, Miguel. Bueno, además de estos dos destinos particulares, ¿no? Se remite hacia los padres y se remite hacia la esposa. Después tenemos otro tipo de remesas que son
muy reveladora de aspectos que no tienen que ver con las cantidades de dinero, sino con las relaciones sociales que están inscriptas en las remesas, ¿no? Durante todo el proceso migratorio, no solo José, nuestro migrante, digamos, de ejemplo en este caso, sino la gran cantidad de migrantes de la sierra, envían dinero o emplean dinero, ¿no?, que tiene que ver con los rituales, como son familias, digamos, bastante numerosas, muy frecuentes rituales familiares, ¿no?, que son casamientos, bautismos, 15 años, etc. Entonces, eso también es muy importante porque sostiene la remesa, entonces, la ritualidad familiar. Bien. Por otro lado, es muy importante también que los migrantes en general, esto ya no son remesas, digamos, ni frecuentes ni regulares, pero son un fondo, digamos, de seguro para, en el parentesco, mucho más allá del grupo familiar. Por ejemplo, en el caso de esta familia, me acuerdo de un accidente en la ciudad de Guadalajara con una pariente lejana, pero bueno, se necesitó dinero y a través de digamos, de las relaciones de parentesco llegaron hasta los migrantes, le solicitaron dinero, y ellos mandaron para una operación que se requería un monto importante de dinero, juntaron dinero, lo enviaron, y entonces lo cuentan con mucho orgullo. En fin, podemos hacer una lectura un poco más compleja de todo esto, pero es importante que ellos permanecen como un fondo, digamos, de seguro del grupo en las relaciones de parentesco, ¿no? Y por otro lado, es muy interesante también que en las remesas, y esto aparece en las conversaciones telefónicas, es un poco impresionante, se destinan montos específicos de dinero que son para regalos. Es decir, bueno, a veces les llaman atenciones, pero son regalos, ¿no?, donde vemos, digamos, lo importante que es el sostenimiento de las relaciones a través de medios económicos. Lo importante ahí es la relación, ¿no? Es decir, se envían pequeños montos, casi siempre para la madre, es una receptora tradicional de esto, y también para las mujeres del grupo, puede ser las hermanas, y a los niños, ¿no? Se les hacen regalos, los niños esperan estos regalos, y entonces todo esto sucede, y forman parte de las remesas. Y finalmente, dale otro clip, por favor, Miguel. Parece que había algo más ahí. Bien, y después hay, digamos, remesas que son de carácter colectivo, ¿no?, que en este caso, lo central son las fiestas patronales, ¿no? Bueno, la tenemos. No, sí, por favor, no pasa la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, esta foto es un venero de información. Yo tengo ahí hasta el año 2002 un conjunto de fotos y materiales sobre esto que es un poco impresionante. Vamos a ver primero. Estas son las fiestas patronales, ¿no? Con seguridad es el año 99, yo no estaba ahí, pero este es el último domingo de las fiestas patronales, se hace con novenario, que está dedicada a los hijos ausentes, ¿no? Es decir, a los migrantes, a los compañeros, a las compañeras aquí de Sudamérica. Esto no quiere decir mucho, pero los ausentes es un sinónimo de migrante en prácticamente todo México, como suele ser usada la palabra norteño también en ese sentido, y tiene su canción, hermosa por cierto, que cantaba Antonio Aguilar, no sé si hay versiones nuevas, una canción muy hermosa por cierto. Y entonces, pero fíjense cómo aparece acá el lenguaje del parentesco, el idioma del parentesco, para hablar de relaciones comunitarias. Es decir, los hijos ausentes son los hijos de la comunidad, ¿no? Y la referencia es el lugar de destino, los hijos ausentes que están en Conco, California, ¿no? Y hay un montón de referencias ahí importantes, simbólicas, como le digo, esto es un venero de información. Por ejemplo, ahí están cruzadas las banderas de Estados Unidos y México, algo, digamos, bueno, que suscita una serie de reflexiones seguramente, pero bueno, del otro lado, en la esquina izquierda, superior izquierda, hay referencias al paisaje, ¿no? Está ahí el volcán de Colima, etc. Pero lo que es importante acá es que en la lista que observamos aquí, que es la lista de los ausentes, ¿no?, de los hijos ausentes, y hagamos una primera consideración importante acá, ahí están solamente los que cooperaron para la fiesta, ¿no?
los fondos de cooperación van para la recibe el señor cura, mayor parte, y se destina una parte del dinero para financiar la procesión de los ausentes y algún evento deportivo, compran pagan la banda en alguna fiesta, etc. Pero se junta un fondo, ¿no? Y luego las personas que cooperaron aparecen en esa lista. Pero aparece de dos maneras. No sé si alcanzan a ver ustedes, pero ahí son nombres de personas, todos masculinos, ¿no? Por ejemplo, Toño Méndez, bueno, no voy a mencionar los nombres específicos, etc. Todos los que aparecen con su nombre propio son solteros. Cuando la persona aparece, forma parte de un grupo familiar, dice, por ejemplo, no sé, Antonio X y familia, o la familia tal. Es decir, aparece ahí esta distinción en este cartel, en esta pancarta, ¿no? Y luego hay otros temas acá que sería interesante, pero no viene al caso, pero si ustedes se fijan atrás, esto es una procesión religiosa, ¿no? Atrás vienen los danzantes, y hay elementos ahí dionisíacos, también caritas de monstruos ahí atrás, no sé si alcanzan a verlas, forman parte de las cuestiones de las procesiones religiosas en ese pueblo, de manera muy importante. Es decir, han ido apareciendo más y más con los años. Yo estuve en 2019, me parece, y ahí había un montón de estas mascaritas, ¿no? Que son aspectos carnavalescos, digamos, en una procesión religiosa. Bien, ahora sí podemos avanzar, Miguel, para ir entonces ya a nuestro tema, es el tema de la reciprocidad diferida. Bueno, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Creo que bastante bien. Bien. Bueno, si querés avanzar a la siguiente, por favor. Acá no quiero complicarlo mucho, acá es otro esquema, otro diagrama también, un poco más complejo que el anterior, pero simplemente quiero comenzar a hablar puntualmente de la reciprocidad diferida, mencionando este cuadro, donde aquí el ego es un amigo, un considero muy amigo, Carlos, porque este es un caso específico donde encontramos la institución de la ultimogenitura, frecuente, ¿no? Que David Robichaud ha analizado esto como un elemento propio del parentesco, del sistema familiar latinoamericano, ¿no? Ahí está el último, Artemio. Si ustedes se fijan, Artemio bueno, digamos, ordenando un poquito el esquema, hacia la izquierda de la línea en diagonal están todos los que se han ido para el norte, que son los hombres de este grupo familiar, todos ellos, y el ultimogénito que se queda en el pueblo, ¿no? Y el ultimogénito se queda en el pueblo y se le pagan los estudios. Artemio, el día les habló, según mis propias palabras, un día le hablé a mis hermanos que quería estudiar, y que si me podían pagar eso, y lo estudiaron, lo pensaron, y después resolvieron que le iban a pagar los estudios. Es muy interesante el contraste con Martín, una gran persona también, que es el hermano que antes de Artemio, está ordenado por edad, porque él nunca quiso mirar al norte, no le gustaba, no quería, tenía ideas muy feas sobre Estados Unidos, pero un día recibió el siguiente mensaje, dice, bueno, para ti no hay, es decir, la remesa no la envían para ti. Es decir, tienes que venir a trabajar acá, tenemos trabajo, etc. Y se lo llevaron, ¿no? Martín estuvo ahí haciendo fuerza, aguantando un par de años, ahorró un poco y volvió al pueblo. No volvió a regresar. Bien, vamos por favor a la siguiente. La familia esta sigue el mismo esquema anterior que hemos mencionado. Se remitía primero a los padres, después la esposa, y así la cosa. Bien, ahí en México es llamativo, para que no estamos acostumbrados a eso, en muchas casas se practica disponer en lugares visibles, que puede ser bueno, en fin, suelen estar colgadas en la pared placas de bronce, que son placas de agradecimiento cuando se obtiene un grado profesional. Entonces, esto, por ejemplo, en la sierra la gente baja, como se dice ahí,
a Guadalajara. En Guadalajara hay una calle donde hay muchos talleres de esto, y preparan la placa una placa de bronce, y elige, es decir, esto ya está un poco formalizado, pensamientos, le llaman así, que son los que se incluyen en estas placas de agradecimiento que están en lugares visibles en la casa siempre. Entonces, en este caso es el agradecimiento de Artemio, el primogénito, ¿no? Y es un agradecimiento, no vamos a leer todo esto, a Dios, a sus padres y a sus hermanos. Pero es interesante cómo lo plantea, ¿no? Porque él dice, nunca podré pagar todos sus desvelos, ¿no? No hay forma de pagar lo que ha recibido, ¿no? Porque ustedes hicieron de mí lo que soy. Simplemente quiero destacar eso. Vamos a la siguiente, por favor, porque acá entramos al corazón de la reciprocidad en el parentesco, ¿no? ¿Qué es finalmente la reciprocidad? Artemio está agradeciendo. El lenguaje de la reciprocidad es el lenguaje del agradecimiento, ¿no? Y es el lenguaje de la ayuda. Difícilmente, más, aparece explícitamente en oposición al pago. No es que yo pague, sino que estoy en deuda. Este es es lo que dice Artemio en su placa, ¿no? Es decir, acá hay una deuda impagable. Ustedes hicieron de mí lo que soy. Y el migrante, cuando remite, está devolviendo aquello que ha recibido cuando fue niño. Entonces, en mi interpretación, no niego, puede haber otras miradas sobre esto, ¿no? Pero lo que hay en el fondo de las remesas tienen que ver con este mecanismo de dar, recibir y devolver, ¿no? La legendaria fórmula de la reciprocidad, de la reciprocidad. En concreto, digamos, todas las reciprocidades son diferidas. En ese sentido, difieren de los intercambios de mercado, donde ejemplarmente, porque también se puede hacer una complejización de esto, en el mercado los intercambios son inmediatos. Usted entra a un negocio, saluda, pero ese saludo es una formalidad, compra algo, paga, se va, y si te he visto no me acuerdo, es decir, no. Lo importante es el intercambio que ha sucedido ahí, dinero por mercancía, y en cambio en la reciprocidad el esquema es completamente diferente. Lo que importa ahí es la relación, mucho más, inclusive, que la reciprocidad intergeneracional e intrafamiliar. Tu micrófono, Javier. Ahí Bueno, sí. una interrupción ahí, no sé si fue aquí o dónde, pero bueno. Volviendo al tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estas son, digamos, lógicas culturales que están establecidas, pero que tienen un fuerte componente coercitivo. Es decir,
Hay un problema de conexión, no sé si me oyen. Javier, espera hasta que vuelva a haber una buena conexión. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, David, sí. David. Ok, entonces pues reanudamos. Sí, parece que Javier es el que tiene un poquito el tema de la conexión. A ver, sí. Javier, me dicen que no te escuchan a ti. Perdón, Javier, dicen que me escuchan a mí, pero a ti no te escuchan. Bueno, hola, ¿me están escuchando? Sí, Javier. Yo sí te escucho. Sí, Javier. Javier, sigue. Bueno, muchas gracias. Ok, Disculpen. Continúa. quizás reanudes desde un poco para atrás porque se perdió algo, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a regresar. Disculpen esto, que no les pase a nadie, la verdad que es muy feo. Bien, vamos a tratar de recuperar un poco. Entonces, estamos en la reciprocidad diferida. Es como todas las reciprocidades, ¿no? Un proceso de dar, recibir y devolver, ¿no? Pero que tiene tiempos y tiene modos específicos. Y eso está, digamos, obedece a lógicas culturales, en este caso del parentesco, ¿no? Hay secuencialidades también particulares, que tienen que ver con lo intergeneracional en el caso de la reciprocidad diferida. No sé si se alcanzó a escuchar, yo comentaba de que la reciprocidad, que todas las reciprocidades son diferidas, en realidad eso es solo una manera, una categoría que, digamos, una etiqueta para esto, pero en realidad remite a una reciprocidad que tiene que ver con procesos intergeneracionales al interior de los grupos familiares, ¿no? Y hay un fuerte elemento coercitivo, es decir, no nomás es decir me gusta esta forma de hacer las cosas, sino que si uno no cumple con ellas, pues aparecen ahí las sanciones, digamos. Puntualmente se convierte la persona en desobligado si no cumple con esto. Bueno, ¿me confirman por favor que me están escuchando Sí, David. razonablemente? Sí, sí, sí. Sí, sí se escucha. Gracias. La próxima, por favor. Vamos a ir ya más rápido. Ahí está. Bueno, no, la anterior, por favor. Ahí está. Bueno, volviendo al caso de José, ¿cómo funciona esto? José, cuando migra como soltero, remite a sus padres, ¿no? En ese momento él está en el momento pleno de devolver, él está devolviendo, ¿no? ¿Qué es lo que devuelve? Lo que menciona Artemio. Está devolviendo todo lo que los padres hicieron por él cuando era niño. Es decir, la crianza, la subsistencia, toda la atención que él recibió, él ahora está devolviendo, en este caso a través de remesas, a sus padres, ¿no? En algún momento, eventualmente, él ocupará la posición del padre, ¿no? Y en este caso, Tomás, cuando recibe las remesas, y Teresa, cuando recibe las remesas de José, están recibiendo. Hay que saber recibir también, ¿eh? Entonces, cuando yo conversaba mucho con los padres, yo me acuerdo mucho de uno de estos padres no migrantes, que me decía, bueno, es que nosotros contamos con eso, ¿no? Ahí no hay una confianza en el Estado, que va a venir algún sistema externo a resolverte los asuntos. No, no, no. Ahí la atención en la vejez depende de los hijos, o el énfasis está puesto en los hijos, ¿no? Entonces ellos están recibiendo, ¿no? José está devolviendo. Cuando José se casa, ¿no? Y acuérdense que ya construye casas con cuartos para los hijos,
está pensando en la familia de procreación, él está en el momento más pleno de dar, deja de devolver y pasa a dar en su familia de procreación, ¿no? Y sus hijos, su hija en este caso, sus hijos que nacieron después, están en el momento más completo de recibir, están recibiendo. Esa es la lógica de la reciprocidad. Ahora, ¿qué sucede cuando deja de enviar remesas a sus padres en la familia de orientación? ¿Eso quiere decir que hay una desarticulación, digamos, de las relaciones de...? No, no, no. No hay una desvinculación, hay una rearticulación diferente. El aspecto más importante, no voy a profundizar en esto, es que se mantienen como un fondo de seguro para los padres, ya que una vez que todos los hermanos solteros se han casado, probablemente vuelven a remitir a sus padres, ¿no? A cubrir por lo menos sus necesidades esenciales. Entonces, y por supuesto ante enfermedades y situaciones que requieren dinero, José volverá a remitir a su padre como he visto en muchas ocasiones. Es decir, no hay una desarticulación total. Este no es un esquema para pensar en la residencia. Esto es un esquema para pensar en las relaciones de parentesco y cómo se observan en la práctica. Y entonces vemos toda esta complejidad. Ahora, si ustedes se fijan, la reciprocidad diferida tiene efectos muy concretos en relación a que tienden a asegurar, no es la mejor palabra, asegurar, la asistencia de los hijos cuando son niños y de los padres cuando son ancianos, ¿no? Entonces, yo no digo que es así en todo tiempo y lugar. Esto es lo que yo observé, digamos, en la etnografía de los procesos familiares en Tapalpa, y tiene estas características que yo menciono aquí. Entonces, bien, creo que voy a saltar la próxima parte, pero si querés ir pasando, no voy a hablar de esto, eso es lo que venimos trabajando ahora, que son proyectos de vida. Ya nace esta idea de estudiar los proyectos de vida ahí en la Sierra de Tapalpa. Nosotros venimos construyendo elaboraciones, digamos, conceptuales al respecto. Simplemente lo que quiero decir es que al analizar proyectos de vida, nosotros observamos en los contextos que trabajamos, que son básicamente poblaciones rurales acá en la Nueva Patagonia, muchas de ellas mapuche, y también con los migrantes del altiplano boliviano, quechuas y aymaras, que están establecidos acá en el Valle Inferior del Negro desde los años 80, más o menos. ¿Y qué vemos nosotros? Que en los proyectos de vida aparece todo el tiempo la cuestión. Es decir, están atravesados por el parentesco. Es decir, la persona no se proyecta al margen de relaciones de parentesco. Por lo tanto, vemos que el parentesco no es algo que emana necesariamente o solo del pasado, sino que también cuando se proyecta hacia el futuro, cuando se prefigura el destino personal, aparece el parentesco como un elemento crucial. Por lo tanto, deberíamos prestarle atención. Bueno, ya para cerrar, supongo que estoy en una hora conveniente. Así que si quieres avanzar, por favor. Bueno, yo acá vuelvo sencillamente para cerrar sobre el primer problema, que es importante para mí y que es altamente conjetural. Tiene esta dificultad para los antropólogos. Pero yo tengo la idea de que cuando algo es importante para uno, bueno, muy posiblemente pueda hacerlo para otro, ¿no? En un artículo que no tuvo ningún eco, del año 79, Daniel Craig presenta en un reporte de 4 páginas, por ejemplo, en American Anthropologist, presenta este trabajo que se llama así, La inmortalidad a través del parentesco, ¿no? Y el subtítulo es bastante ominoso, la transmisión vertical de la sustancia, dice, ¿no? Ya ahí apartó. Bueno, recibió una contestación furibunda de Mayer Fortes, porque lo menciona, obviamente el esquema de la reciprocidad diferida puede dialogar con todo aquello que sabemos digamos, del propio Fortes y de Chayano, sobre reproducción social y sobre ciclo doméstico. Y esto hace Craig ahí en ese pequeño artículo, pero Fortes le contesta muy fuerte, dice, te equivocaste acá fuiste impreciso, este dato lo tomaste mal, etc. Lo destruye. Pero de todas maneras la idea, desde que yo conocí esto, me ha parecido muy, muy poderosa.
Es decir, si ustedes se fijan, esto se ve claro en los grandes grupos de parentesco, digamos, en los clanes y linajes, que es muy claro que, digamos, que el clan o el linaje anteceden a la persona, al individuo, ¿no? El individuo nace y ya nace en un grupo que viene del pasado, ¿no? Y probablemente, cuando desaparezca, ese grupo seguirá estando. Es decir, aparece estos grupos como un fenómeno que trasciende a la persona, ¿no? Esto es mucho más difícil de pensar en los grupos familiares bilaterales, con bilateralidad, ¿no? Pero de todas maneras, la idea es importante, porque desde el punto de vista subjetivo, el grupo familiar da una respuesta, digamos, como decíamos al principio, a esta cuestión que atraviesa, yo creo, a muchos de nosotros, que es de dónde venimos hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, la familia habrá de trascender a la persona, uno se siente parte de algo que ha de perdurar más allá de la propia desaparición. Todavía el problema previo, es decir, las personas con el tiempo llegamos a aceptar que como dice un amigo mío, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos este problema, nos morimos. Y como señaló Norbert Elias en un lindo trabajo sobre los moribundos que tiene ya hacia el final de su vida, parece que en los años, principios de los 90, finales de los 80, él era casi centenario, escribe este último libro y entonces dice, bueno, resulta que para los seres humanos es difícil morir solo para los seres humanos, ¿no? Otros animales no tienen ese problema. Y es difícil por esto, ¿no? Tiene un claro vínculo para mí, o yo lo asocio de esta manera con el problema existencial y con la necesidad de trascender. Entonces el parentesco ofrece respuestas, ofrece un sentido de pertenencia que trasciende al individuo, a la persona, ¿no? Sentirse parte de algo que ha de perdurar, al menos en principio. Entonces esta idea para mí es importante, es poderosa. La persona se muere, pero la familia, al menos en principio, continúa, y es una idea que me parece conveniente explorar. Bueno, ya para cerrar, simplemente si quieres avanzar, por favor, Miguel, en las próximas diapositivas. Esta es cuando uno sale de Tapalpa, está esa curva que es muy impresionante porque se abre de repente todo el valle de Sayula, una vista impresionante, y a muchos niños en Tapalpa se les hace creer, hasta un momento indefinido, de que ahí termina el mundo, ¿no? Ese es el fin del mundo, ¿no? Y quién sabe, ya que siendo una esfera el mundo no tiene principio y final, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es lo que yo quería comentar en general. He dejado algunas cosas afuera, pero tenemos la oportunidad de preguntar y quizás de responder yo no estoy seguro. Muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Pues vemos como un estudio detallado de una dinámica que quizás dé luz sobre estudios de tipo macro que se han hecho, ¿no? Un estudio de caso que ejemplifique procesos posibles en otras situaciones de migración, ¿no? Y que tome en cuenta la dinámica de la familia y el parentesco. Tengo ahora unas preguntas que recogí del chat. Yo pediría a mi equipo que me ayudaran con, bueno, tengo hasta un segundo comentario de Mercedes González de la Rocha, pero ya no sigo los demás, así que pido al equipo que me envíen eso como lo han hecho en el pasado. Bueno, voy a comenzar con una primera pregunta de Mercedes González de la Rocha, que ha trabajado el tema de familia y también de migración desde Ciesas, ¿no? Lo que pregunta es, ¿qué tanto consideras que la ocupación de viviendas por familias de Guadalajara por renta o compra usan mucho las casas, como ella comenta, de casas de fin de semana o para vacaciones? O sea que esta incursión en Tapalpa, ¿podemos hablar de una gradual expulsión de los locales
en este proceso de acaparamiento, eso ella lo comenta a partir de uno de los gráficos que tú mostraste. No sé si quizás vamos contestando pregunta por pregunta, ¿no? Bueno, a ver, bueno, aprovecho a saludar a Mercedes, profesora mía. Aprovecho a agradecerle por todo lo que aprendimos ahí en CIESAS. A ver, si entiendo bien, si digamos, el hecho de que se estén comprando casas por parte de gente de Guadalajara en el pueblo, digamos, altera todo el fenómeno. La pregunta, entiendo, es esa. La ocupación de casas, digamos, por parte sí, no solo casas, sino también hotelería, ya que no ha mencionado el asunto, pero en particular el pueblo de Tapalpa, digamos, tiene un desarrollo del turismo desde que se abrió la carretera, muy importante, ¿no? Y en efecto se han comprado muchas casas y se han construido hoteles y establecimientos de restaurantes de ese tipo. Y entonces, bueno, no sabría exactamente cómo contestar esto, porque no entiendo bien cuál es el fondo, digamos, de la pregunta. Yo también, eso en los espacios rurales, ha ocurrido. Hay ahí asentamientos de tipo de fraccionamientos que le llaman allá, y que son casas de fin de semana, etc. Y también se han comprado terrenos en lo que, a través de la reforma del 94, lo que en algunos ejidos empezaron a vender ahí. Simplemente para comentar algo de esto que hace la etnografía, en un tema que yo creo que es importante, en un comentario que recibí una vez en un lugar donde hay ejido, en Atauco, empezaron a vender ahí casas sobre una laguna que hay artificial, y alguien comentó lo siguiente, dice, bueno, acá la revolución fracasó, porque nosotros, como producto de la revolución, recibimos tierras, y ahora los propietarios de Guadalajara, tapatíos, que han comprado estas tierras, nosotros se las hemos vendido, ahora ya son ajenas, y vamos a trabajar para ellos como jardineros ahí. Entonces, esto fue lo que me dijeron. Pero no hace al fondo de la pregunta, soy un poco injusto con eso. Sí, en el pueblo no hay no hay demasiado lugar para... Es decir, el pueblo va expandiendo la mancha, pero en barrios específicos no es posible construir la casa al lado de la casa del padre. Pero yo supongo que eso es preferencial. Ya, David. Bueno, tengo una segunda pregunta de Marisol Pérez Lizaur, también una especialista en los estudios de familia. Pregunta si actualmente, si has sabido tú, si migran las mujeres y qué hacen con los hijos. ¿Cómo no? Bueno, buenísimo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Allá por el 2000 era muy interesante que cuando migraba una mujer por sus medios, es decir, sola, era motivo de admiración entre los otros migrantes. Y mirá, fulanita que vino sola, esto y lo otro. No era un fenómeno completamente frecuente. Sin embargo, a partir de los 2000 y tantos, yo diría, avanzando ya la primera década del siglo XXI, comenzó a aumentar, como en muchos otros escenarios, la frecuencia de las mujeres que migran solas. La mayoría de ellos, en lo que yo recuerdo, no es que lleve una cuenta de esto, eran mujeres solteras todavía, es decir, sin hijos. Después, lo que ha sido tradicional, es que ya estaba muy presente antes, es que en algún momento el grupo familiar se traslada en conjunto, como en el caso que vimos de José, también pasó esto. Ellos, cuando se casa José, la mujer dura un tiempo en la casa de sus padres, después construye su casa, se traslada con la mujer a su casa propia, pero la economía no funcionaba y él tuvo que volver a Estados Unidos a trabajar, lo hizo, a veces es una trayectoria compleja, de idas y venidas, pero en un momento se traslada con la mujer y sus niños ya a Estados Unidos, donde
No tengo información muy reciente de este grupo familiar, pero supongo que todavía deben estar por ahí. Entonces, sí ha habido un aumento, digamos, digamos, una alteración del perfil masculino de la migración de este lugar. Bueno, cuando se traslada a la mujer, en el caso de que migre con su marido, va con los hijos. Difícilmente los hijos permanezcan en el pueblo. Lo que suele pasar a veces, en ocasiones, también esto hemos escuchado otros reportes etnográficos, es que en la adolescencia, Estados Unidos es concebido como un lugar digamos, no quiero decir diabólico, pero digamos, los adolescentes están sometidos a una serie de riesgos, se los envía al pueblo, ¿no? Un tiempo. El pueblo es considerado como un lugar mucho más meritorio y moral que Estados Unidos, obviamente, que es considerado como un lugar de perdición. Y entonces, en un sentido de proteger a los adolescentes, son enviados al pueblo, ¿no? Esto no suele funcionar bien, pero con los hijos pequeños normalmente siguen a la madre cuando migra a Estados Unidos. Bueno, gracias Javier. Juan Pablo Ferreiro de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina te felicita por la exposición y dice que las ideas ahí son muy sugerentes para el tratamiento de la reciprocidad, útil también para pensar en Sudamérica en un marco fuera también de las remesas. Felicidades. Y tengo también una pregunta de Jaime Carrión de Lina aquí en México. Dice, pregunta, ¿entran en juego todos los hijos para el apoyo a los padres? El últimogénito, ¿qué relevancia tiene para en la vejez? Bueno, gran pregunta, ¿no? Sí, en efecto. No, yo presenté dos casos que son quizás ejemplares. He mencionado también, me he cuidado de mencionar de que no siempre la cosa funciona demasiado bien. Y sobre todo que los migrantes que tienen una fuerte, digamos, una fuerte tendencia cooperativa, de ayuda mutua y corporativa, bueno, la cosa no siempre funciona. Es decir, alguien que en un momento no puede enviar remesas, entonces eso tiene, digamos, algún tiempo donde eso se admite, pero eventualmente puede haber un proceso de exclusión que nunca es total. Hay muchas posibilidades ahí, pero hay casos donde los migrantes nos mandan a los padres y esto es algo que uno encuentra también en el campo. Pero entonces quiero ser claro con la idea, ¿no? Es decir, la reciprocidad diferida, luego en la práctica no es que funcione perfecto, que todo el mundo sigue. Inclusive hay gente que padece el hecho de enviar remesas y lo siente como una obligación. Esto aparece en algunos casos que he estudiado muy claramente, ¿no? Recuerdo mucho uno que me dijo, bueno, yo me cansé de enviar remesas y lo que hice fue comprar una tortillería a mis papás para que ellos tuvieran su propio medio de ingreso y ya no tener que estar mandándoles. Era muy pesado para él. ¿Se entiende la lógica? En esto hay una flexibilidad, hay una manipulación. Bueno, manipulación es una fea palabra, ¿no? Hay un uso flexible, digamos, de estos principios, pero que no deja de tener una gran efectividad en la atención de los ancianos y de los niños, ¿no? Sin dudas. Con relación al ultimogénito, esto yo acá conozco más bien a través de la literatura, ¿no? Donde el profesor Robichaux nos puede hablar mucho de esto más que yo, ¿no? Que es que el ultimogénito en general se queda con la casa paterna y es que tiene que estar con la atención inmediata de los padres cuando estos ya están en su ancianidad, ¿no? Entonces, puntualmente, claro, ¿por qué no migra? Y pues se tiene que quedar con los padres y tiene responsabilidades directas sobre los ancianos, ¿no? Entonces se queda con la casa paterna, ¿no? Lleva a su mujer a la casa paterna y ahí construye su propia trama familiar con sus hijos, etc., ¿no? Entonces, este es el lugar del ultimogénito. Yo encuentro la ultimogenitura a través de otros elementos, como por ejemplo el caso que mencioné de Artemio,
A ese le pago los estudios. Y al otro hermano, vos tenés que venir a Estados Unidos, tenés que venir al norte, esto no es una cuestión de la buena onda, te toca trabajar acá. Y al ultimogénito se le pagan sus estudios, se le da la posibilidad de prosperar en la localidad. Por tanto, diría yo, hay menos posibilidad de que en estos grupos numerosos migren los ultimogénitos. Pero habría que estudiarlo más en profundidad. Bueno, es lo que podría responder sobre esto, David. Bueno, otra pregunta, y pediría también que las preguntas sean breves, todavía hay un poco de tiempo, y también que las respuestas, porque hay bastantes preguntas todavía. De María Teresa Rodríguez, que nos está escuchando por Facebook Live. Ella es de la unidad de Ciesas en Jalapa. Yo mismo me corté por un helicóptero que pasa por mi casa, ¿no? Entonces ella pregunta, bueno, ella dice que le pareció muy interesante la conferencia y pregunta si no se dan procesos de reunificación familiar en Estados Unidos, es decir, hombres que se quedan a vivir allá y mujeres que los alcanzan con o sin hijos. Sí, completamente frecuente. Es decir, yo incluso consigo como una estrategia eso, ¿no? Porque ahí cuentan mucho los números. El migrante ahorra para el casamiento, pero después todavía tiene, llevar la mujer al norte ya requiere otro planeamiento, pero la estrategia es, como se ve claramente en el caso de José, es decir, ahorro para el casamiento, me caso, tengo una gran fiesta como corresponde, construyo la casa, no sé qué, pero en algún momento, si estoy en Estados Unidos, la mujer viene al norte. Y eso depende mucho de la situación económica. Es lo que, para dar una respuesta, digamos, concreta a esto, David. Y bueno, nos pregunta Julieta Quirodrán, demógrafa muy conocida del Colegio de México. Dice, Javier, nos muestra una población donde el contrato social intergeneracional funciona. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es ese grupo de desobligados, aquellos que no cumplen con el contrato tradicional? Ajá, la atención está en los desobligados. Ok. Yo he omitido algunas discusiones muy importantes que podríamos hacer acá, ¿no? Es decir, preferí presentar, digamos, una etnografía, es decir, poner peso en la etnografía, pero obviamente que los procesos de individuación que caracterizan a esas regiones, pueden ponerse en discusión en esto, ¿no? Es decir, obviamente, como en todos los procesos sociales, hay gente que sale, digamos, de lo más común, de lo más normal, y los desobligados forman, digamos, no son del todo infrecuentes, pero es muy interesante de que, de alguna manera, el desobligado refuerza el sistema de la reciprocidad diferida, ya de que en principio nadie quiere estar ahí, nadie quiere ser un desobligado o ser tratado de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, ciertamente yo cuando he visto y he conversado con algunas personas que digamos que, bueno, que han padecido este mote, siempre lo que hay en discurso, una elaboración discursiva en torno a esto, con explicaciones de por qué no se pudo, digamos, seguir con la lógica de la reciprocidad diferida. Entonces, yo creo que en definitiva, estando presentes, no es una anomalía del sistema para nada, eso lo es un elemento discorde si se quiere, pero que refuerza esta lógica particular de la reciprocidad diferida. Bueno, esta es mi respuesta, David. Tenemos una pregunta un poco en ese mismo sentido. Bueno, yo le voy a cambiar un poco porque pregunta si ha documentado etnográficamente situaciones de conflicto. Bueno, pues donde hay familia hay conflicto, ¿no? Dentro de las familias y competencia entre las distintas familias a partir de las remesas, ¿no? Que la ligo un poco con los hijos desobligados, pero también creo que la pregunta es un poco más amplia. No sé qué podrías comentar. No, sí, seguro. El conflicto forma parte es inherente en lo que yo he visto. Bueno, es decir, hay dos tipos de situaciones, ¿no? En los grupos familiares,
hay cosas que no se dicen, y que lleva tiempo, lleva etnografía, lleva presencia ahí, entender que hay cosas muy importantes de las cuales no se habla. Entonces, y que muchas veces tiene que ver con situaciones, digamos, conflictivas, muchas veces muy dolorosas por las propias personas que son omitidas en el discurso, pero que uno entiende que la explicación es suficiente en un grupo familiar cuando eso no sucede. Me perdí un poquito con el sentido original de la pregunta, David, si pudieras resumirme. ¿Perdón? La situación se había ¿Perdón? conflicto, sí, pero tenía otro sentido la pregunta que se me escapa, que era, bueno, que si hay conflicto, Sí, 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 claramente. Pero me podrías sí, resumir el también la sentido. pregunta iba. Sí, sí, dice si ha documentado etnográficamente situaciones de conflicto dentro de las familias y competencia entre las distintas familias a partir de las remesas. Sí, sí, sí. Claramente las remesas, como vimos también en ese cartel, producen, junto con mecanismos simbólicos, un movimiento hacia la diferenciación del grupo, ¿no? Sin dudas. Es decir, el consumo, yo creo que es un concepto muy útil acá, el de la emulación pecuniaria. Yo quiero tener la mejor casa, quiero tener el mejor auto, el mejor vehículo, ¿no? Autos ahí no, son camionetas. Esto indudablemente está presente ahí, y digamos, y compone la intención de emigrar inclusive, ¿no? Es decir, de tener un mejor lugar en la sociedad. Por tanto, hay comparación y hay emulación, ¿no? Y hay consumo ostensible. No es lo mismo llegar con una camioneta, digamos, muy cuatrapeada, que llegar con una linda camioneta nueva. Todo eso está en la esfera del prestigio, digamos, que hace a la posición de la persona en la sociedad, sin duda. Ahí me acuerdo mucho la persona que elaboró, creo que uno de los que elaboró ahí los carteles esos que mostré en una foto, con los nombres de las personas que colaboraban para la fiesta, decía que no solo se trata de decir que estamos colaborando con la fiesta, ¿no? Nosotros queremos mostrar de que no somos una bola de borrachos que está en la perdición allá en Estados Unidos. Nosotros somos algo, ¿no? Más allá de que... Entonces había un esfuerzo, digamos, por proteger, digamos, el prestigio en la comunidad. Es decir, la referencia en relación al prestigio claramente no es Estados Unidos, sino es la comunidad de origen. Este es un enorme tema que se podría ir mucho más, pero bueno, yo quisiera dejar acá. Podemos retomar esto en algún otro momento. Hasta ahí, David. Sí. Bien, una pregunta de Rocío Mejía. Y dice, me gustaría preguntar cuándo es que los migrantes determinan volver al poblado o qué es lo que hace, que les hace tomar esa decisión. Bueno, se ha escrito esto, ¿no? Está el libro de Spinoza, yo considero muy bueno, el dilema del retorno, ¿no? Siempre lo que sabemos de las migraciones, pero esto ya no es tanto con referencia a etnografía, yo voy a decir un poquito nomás de la etnografía ahí, pero sabemos que siempre en los procesos migratorios hay una tasa de retorno, que suele permanecer bastante estable, y hay una tasa de asentamiento en el lugar de destino definitivo, ¿no? Y hay diferentes explicaciones para esto. La decisión de emigrar ya es difícil. La decisión de retornar es completamente difícil, por varias razones. Además tiene que ver con la modalidad de migración, porque hacia los años 2000 todavía se migraba de una manera muy fluida, con idas y venidas, y luego se fueron ya distanciando los periodos de estancia, de duración en Estados Unidos, pero en ese momento todavía era bastante fluido, así que ir y regresar era una cosa bastante difícil digamos, de determinar si se iba a quedar o no se iba a quedar. Lo que sí es importante es que, en general, yo he visto esto también en un estudio sobre migración también en el Bajo Papaloapan, ahí en el Sotavento veracruzano, es que la gente migra con la idea de volver.
Sí, pero el proyecto migratorio no es voy a ir a cumplir el sueño americano ahí en Estados Unidos. No, no, no. El sueño es regresar digamos, en condiciones económicas adecuadas, ¿no? Es decir, la idea es ir para volver. Y esto es importante. Pero claro, después, como sabemos, pues, la gente no siempre vuelve, ¿no? Y muchos de ellos permanecen ahí en el extranjero. No sé si he contestado concretamente la pregunta, pero bueno, hasta aquí dejo la respuesta, David. Perdón, se me escapó algo sobre eso. Yo lo que he notado que me llamó mucho la atención en la etnografía es que muchas veces el retorno es una decisión repentina. Es decir, no es una estrategia de que planifiqué la vida, entonces ahora que conseguí no sé qué cosa retorno, sino que en un momento, alguien en un pueblo, todavía me recuerdo esto porque me hizo muchas gracias en un momento, dice, me lo explicó de la siguiente manera, es el síndrome del Jamaicón Villegas, creo que es el apellido. Jamaicón Villegas era, aparentemente, según se me explicaron ahí, era un jugador de fútbol de México que fue a Europa. Pues claro, en Europa es difícil comer tacos, sobre todo en la época en que habrá jugado este jugador. Y se volvió porque extrañaba todo, extrañaba la comida, extrañaba México y se retornó. Y fue una decisión repentina, rechazó toda la posibilidad de enriquecerse allá y la gloria deportiva, etc. Y regresó a México. Entonces me explicaron así, es que los migrantes muchas veces tienen el síndrome de Jamaicón Villegas, creo que era el apellido de este jugador. Entonces de repente vuelven, ¿no? Es decir, y bueno, el caso de uno de los hermanos de José es exactamente eso. De un día para el otro dejó trabajo, dejó todo, sin avisar, agarró sus cosas y se fue para México, ¿no? Como un dique que juntó agua y en algún momento rebalsa. Y eso surge en la etnografía, sería muy interesante, digamos, conocer un poco más. Supongo que no son pocos los casos. Ahora sí, David. Sí, hay otra pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos la sala por unos 10 minutos más. Aprovecho para avisar por el chat. Mandamos el aviso de que hoy en 8 días hay una sesión de seguimiento. Sería por Meet. Si nos escriben al correo, podemos mandarles la liga para conectarse para aquellos que quieren preguntar directamente a Javier cosas, hacer comentarios. Ahora, tengo una pregunta de José Aníbal Bustos. Dice, por lo que comenzaste a ver con migrantes bolivianos en Río Negro, a Río Negro, por lo menos como hipótesis, ¿ves significativas similitudes con Tapalpa? De Jorge Bustos. Bueno, qué interesante. Sí, claro. Nosotros de hecho ejercitamos la comparación en un capítulo, un libro que está ahí pronto a salir ya. Ahora, digamos, contrastando procesos en la Sierra de Tapalpa y procesos que tienen que ver con los migrantes del altiplano boliviano acá en Río Negro. Pero claro, hay diferencias, ¿no? Básicamente te diría es que el caso de la migración mexicana está muy atravesado por las relaciones de paisanazgo, como se aclara en textos clásicos, ¿no? Es decir, el paisanazgo, el parentesco y la amistad son fuentes digamos, uno tiene un amigo, tiene un hermano, tiene un primo, tiene un paisano que está allá y que no solo posiblemente le financie el viaje, sino que también posiblemente, digamos, le tenga lugar de trabajo, en fin. Esto no siempre es así, pero claro que son importantes las relaciones de paisanazgo. Es decir, el paisanazgo es previo a la migración. En cambio, en la migración boliviana es muy interesante acá en el Valle Inferior, de que construyen comunidad, eh, pero son de diferentes localidades. Es decir, la gente de Tapalpa se reúne en la Tapalpa Chica, como llaman ellos, y en localidades ahí vecinas. Y para los rituales llevan a la Virgen del Pueblo y hacen ahí réplicas, ¿no? Y hacen ahí los rituales religiosos, no hay problema. Pero en cambio los bolivianos no, los bolivianos son de diferentes localidades, de un mismo contexto, si se quiere, es decir, campesino, rural, de ciertas áreas, de ciertas regiones, no de todo Bolivia, la migración es un fenómeno selectivo, y sin embargo acá eligen una virgen de carácter
nacional en Bolivia muy importante, la Virgen de Ucupiña, y establecen su ritualidad comunitaria, creando nueva comunidad, si se quiere, a través de los rituales de la Virgen de Ucupiña. Entonces es una diferencia muy importante. Luego hay otras, ¿no? Pero en lo que hace al mecanismo de reciprocidad diferida, no lo tengo estudiado, no lo hemos estudiado, nosotros hemos seriamente sido muy afectados por la pandemia, no hemos podido profundizar la investigación acá en esto, pero sí que se ven claros rasgos que tienen que ver con, como decía, con los proyectos de vida, con la reciprocidad diferida, en términos probablemente muy diferentes de lo que ocurre en Tapalpa, pero sustancialmente a través de mecanismos intergeneracionales de reciprocidad. Bueno, David. Sí, una pregunta de Patricia Arias, investigadora de la UDG, que también ha trabajado familia y migración. Pregunta si la pérdida de las actividades agropecuarias tradicionales que marca el paso de sociedades basadas en productos a sociedades basadas en ingresos generados por diferentes miembros, incluidas las mujeres, no ha modificado la jerarquía y los derechos y obligaciones entre los diferentes miembros de los hogares. Bueno, sí, una pregunta muy puntual, muy específica y muy importante, creo yo. No sé hasta qué punto puedo responder esto porque debería uno responder desde la etnografía, ¿no? Sí que uno advierte ahí procesos de cambio importantes, pero en general el contexto rural al margen de la situación migratoria ha venido cambiando, por eso hablamos de nuevas ruralidades, y como en todo proceso de cambio hay cosas que se evidencian, transformaciones que son importantes, y hay cosas que permanecen, que perduran, que quizás se modifican, pero mantienen de alguna manera, se mantienen como principios, digamos, fundamentales. Ahí sí, claramente, por ejemplo, en la segunda familia que luego le puse los Fernández, en los Fernández se veía claramente el padre, el adulto mayor ahí, Martín creo que le puse, él era típico campesino. Yo en mi construcción de estas cosas yo voy a la etnografía, si no pienso en la literatura, y recuerdo que una vez me dijo este señor, dice, me hizo una cosa muy hermosa, me dice, para mí dice, todas las plantas son lindas, pero la de las milpas, más. Dice, el hombre paseaba en su milpa, ¿no? Cuando la pudo tener, ciertamente, que le compraron ahí un terreno para tener su milpa. También, bueno, les recuerdo que en 8 días a la misma hora, si nos escriben al correo de la red, les mandamos una liga para continuar estas discusiones. Francesco Sanotelli de Italia, que fue nuestro conferencista del mes pasado, dice, muy interesante, Javier, el envío de remesas permite evidenciar el aspecto definido de la reciprocidad. En el caso de los grupos domésticos que no emigran, que yo tuve la oportunidad de observar en el sur de Jalisco, se dan los mismos procesos de cooperación monetario entre los hijos y padres corresidentes. ¿Has pensado en algún momento utilizar el concepto de sharing, cooperación, en vez de la deuda para explicar estas formas de obligación? Bueno, a ver, tomando la complejidad de la pregunta, ¿no? Sí, digamos, yo tomé una variedad de casos, ¿no? Por ejemplo, como 5 grupos familiares que yo estudié en su momento, que seguí en profundidad, es decir, estando mucho con ellos, tenían estructura de familias numerosas, con muchos varones, con muchos migrantes, etc. Pero también tuve, digamos, la precaución de tomar otros grupos donde no hay tantos, donde no se migra, por ejemplo, y en el caso también donde todavía no había, donde eran jóvenes solteros, ¿no? Y gente que no había migrado.
No, para mí no son dos cosas de A o B, sino que en realidad uno ve ahí un sistema cooperativo, claramente, ¿no? Está esta actitud también corporativa, este espíritu de cuerpo entre los hermanos varones, porque hay que acordar, no hablamos de esto, ¿no? Yo cuando la mujer se casa, en Tapalpa va al grupo del marido. Simbólicamente está claramente expresado dice, en el altar, la novia es entregada por el padre al marido. Pero en el caso de los hombres, hay una actitud cooperativa muy fuerte que le permite también, dicho sea de paso, juntar, convertir el capital social en capital dinerario de manera importante, es decir, reunir cantidad de dineros importantes. Yo me temo que por lo menos yo he reflexionado de esta manera, no es algo que digamos que se contrapone o es una cosa o la otra, sino que ahí están funcionando varias cosas al mismo tiempo, es parte de la complejidad, ¿no? Ahí está la actitud cooperativa, pero también está la ayuda mutua, es decir, el soporte hacia los hermanos, en una actitud corporativa muy fuerte, que puede tener problemas, que no siempre funciona, etcétera, pero digamos, en ese movimiento también se incorpora el sentido de la deuda. Es decir, aunque deuda no es la mejor palabra, ¿no? Si bien lo expresa Artemio en su placa en esos términos, es el sentido de tener que devolver, ¿no? Es decir, yo he recibido cuando fui niño y hoy estoy en la posición de devolver. Tengo que devolver a mis padres cuando son ancianos. Y todo eso aparece en una trama, digamos, compleja de prácticas, ¿no? Donde aparece la cooperación, pero también la devolución, y que sucede a través del dinero, que no es, digamos, las prácticas de dinero normalmente han sido excluidas de las reflexiones sobre diversidad, perdón, sobre reciprocidad. Pero yo he visto, en mi conclusión, tuve la oportunidad muy valiosa de conversar esto con Larisa Lomnitz en su momento, de que también, bueno, Larisa tenía la posición opuesta a esto, de que también las remesas son una expresión de reciprocidad, y así podemos considerarlo. No voy a conformar, supongo, a Francesco, pero es algo que podemos conversar sin duda. Bueno, David, hasta ahí. Desafortunadamente ya no tenemos más, quedaron muchas preguntas pendientes, de modo que les invito a escribirnos a la dirección que se encuentra en la pantalla para una sesión de seguimiento, ¿no? En que habría como una oportunidad de dialogar con Javier en vivo, ¿no? Para esas preguntas y otros comentarios que ustedes podrían tener. Escríbanos, les mandamos la liga, hoy en 8, mismo horario. Por otro lado, también, pues bueno, pues quisiera yo agradecer a Javier por la interesantísima explicación y también a todos los que estuvieron aquí con nosotros presentes. Las preguntas, siento mucho que no hubo tiempo para atender a todas sus preguntas, pero les recuerdo que hoy en 8 días habrá oportunidad. Y también aviso, como pueden ver ustedes en la pantalla, que a mí me toca el próximo mes ser el ponente. Probablemente en agosto no vamos a tener sesión, pero reanudamos en septiembre con una exposición de María Eugenia Olavarría sobre la reproducción asistida en México. Andamos fijando el calendario, hay una serie de propuestas para todo el resto del año y vamos comenzando también a agendar para el próximo año. Les aviso que tenemos una página de Facebook, como pueden ver. Si no tienen Facebook, nos escriben a la dirección y les podemos enviar los videos de las conferencias anteriores y los textos que algunos de los ponentes han proporcionado. Entonces, pues no me queda nada más que volver a dar las gracias tanto a Javier, a los asistentes y bueno, pues que tengan buena tarde, buen día en donde estén. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.